Y ahora vamos a escuchar la predicación del pastor Juan Germán Ortiz con el tema La respuesta de Dios. No le cambies, estás en tu programa Creyendo lo Imposible. Bueno, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, del verso 31 al verso 40, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y ahí los degolló. Es el rey Acab el que convoca al pueblo en lo alto del monte Carmelo. En el Carmelo, Elías está enfrentando a los sacerdotes de la religión más popular de su tiempo, la religión de los Baales. Tanto Elías como los sacerdotes de Baal están buscando una respuesta. Obvio es que Elías la está buscando de parte de Jehová Dios, pero los sacerdotes la están buscando de Baal, su Dios. El primero que responda con fuego sobre el holocausto. Hay 2 holocaustos, 2 montículos de piedras, y en cada montículo, podríamos decir que en cada agrupamiento, mejor dicho, un buey destazado. Simplemente el primero en responder con fuego sobre el holocausto será reconocido como el verdadero Dios de Israel. Déjeme decirle que llegado el momento, Dios da su respuesta. Dios la da. Hay una pregunta sencilla que yo quiero responder, que me permitan responder con el pasaje. ¿Cómo es la respuesta de Dios? Cuando Dios responde en el momento preciso, en la forma precisa, en nuestra circunstancia precisa, déjeme decirle cómo es la respuesta de Dios. ¿Cómo es la respuesta de Dios? ¿Cómo es la respuesta que Dios da en nuestra situación? Pues hay 3 cosas que noto en el pasaje. En primer lugar, tenemos que reconocer que la respuesta de Dios es una respuesta necesaria. Es necesario que responda. Tiene que responder. Es necesario que responda. Y déjeme decirle 3 cosas. Por la cantidad de adversarios, estamos hablando de más de 450 sacerdotes de Baal. Dice, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. El pecado de Acán es un pecado secreto. Acán toma unos trapos y un lingote y luego se va a su tienda y hace un agujero y los tapa y los esconde. Pero déjeme decirle que el pecado del pueblo es un pecado público. Tan público es que sacerdotes abundan, 450 sacerdotes. Yo quiero decirle que nosotros estamos luchando contra millones de adversarios.
Estos adversarios son seres espirituales. Estos adversarios son millones y están esparcidos por el universo conocido. Déjeme decirle que son demonios, son huestes espirituales. Y contra esos nosotros vamos en el nombre de Jehová. Pero también por la confianza de los adversarios. Esta confianza que los adversarios tenían era una confianza fallida, podríamos decir. Fíjense, no había voz, ni quien respondiese. Simplemente ellos le clamaban a Baal, le pedían a Baal, pero Baal no respondía. Yo quiero decirle que muy probablemente la adoración a Baal procedía de Babilonia. Muchas veces pensamos que un ídolo es algo de barro, algo de cerámica, algo de madera, algo de piedra. Lo cierto es que un ídolo es aquello que enfría nuestro amor hacia Cristo, cuando dejamos que se apodere en lo más profundo de nuestro ser. Me llama la atención el Salmo 115. El Salmo 115 habla de lo necio, que es confiar en alguien, que simplemente si se tiene que mover, tiene que ser cargado. En lo necio de confiar en alguien que a pesar de tener oídos nunca te va a escuchar, a pesar de estar frente a él nunca te va a ver, a pesar de pedirle nunca te va a responder, porque tienen orejas, tienen boca, tienen ojos, pero simplemente no responden. ¿Qué es mejor? Es mejor confiar en Jehová de una manera perpetua, perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Eso lo dice Isaías 26:4. Pero también por la condición de los adversarios. ¿Cómo era la condición? Dice que frente a Baal se sajaban con cuchillos y con lancetas. Si alguien es religioso o alguien practica una religión, tiene que comprar cuando menos 3 objetos. Escúcheme bien, por favor. Tiene que comprar primero una lámpara y con esa lámpara andar buscando a Dios, saber dónde está Dios, en qué rincón está Dios. Enseguida tiene que comprar una escalera. Y entonces se sube en la escalera y va peldaño por peldaño o simplemente avanzando en su ascenso, pero va a descubrir que la escalera está demasiado corta y no llega a Dios. Pero ¿cómo va a llegar delante de Dios con las manos vacías? Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Comprarse una charola, posiblemente de plata, y poner algunos presentes y llegar ante Dios y ofrecerle esos presentes. Eso pasa en cualquier religión. En cualquier religión. Cuando nosotros pensamos en lo que la Biblia dice que fue Dios el que se hizo carne y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Déjeme decirle que hay algo imposible de comprar. Y ese algo imposible de comprar es el favor de Dios. ¿Se acuerdan de Pedro? Que a un hombre que le quería comprar el poder de Dios, Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Era necesaria la respuesta de Dios. En segundo lugar, la respuesta de Dios es precisa. Déjeme decirle que precisa una convicción. Es decir, Dios va a responder cuando hay convicción. Cuando hay una convicción. En el pueblo de Dios debe de haber convicción. En nosotros debe de haber convicción. En tu corazón debe de haber una convicción. ¿Ve lo que dice? Elías le dijo al pueblo: si Jehová es Dios, seguidle, seguidle. Ahora, yo quiero decirles que seguir a Dios implica una reorientación. No se puede estar claudicando en 2 direcciones, en 2 acciones, en 2 caminos. ¿Qué hacía el pueblo? El pueblo tenía a Jehová por Dios, pero también a Baal. Un ratito santos y un ratito demonios, ¿sí? Tenía a Jehová por Dios, pero también lo tenía a Baal como su Dios.
Y es por eso que Elías les dice, no podéis estar claudicando entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle, seguidle. Pero déjeme decirle que implica una reconstrucción. ¿Por qué? Porque el altar que había sido levantado a Jehová, dice en el verso 30, simplemente estaba arruinado. Es Elías el que arregla el altar de Jehová que estaba arruinado. Déjeme decirle que un altar arruinado está simbolizando una relación con Dios arruinada. Yo no sé cómo esté tu altar. No sé si está arruinado, no sé si el altar tuyo está caído. Lo que sí sé es que es un símbolo de tu relación con Dios. Hay algo más, simplemente santidad. ¿Qué hace Elías? Elías arregla el altar de Jehová. No va a usar el altar de Baal, no lo va a usar. Simplemente hay santidad cuando no usa el altar de Baal. Ahora, no hace un altar nuevo como si hubiera una nueva fe. Es la fe que debemos de mantener en Jehová. ¿Qué está pasando? Elías está honrando a Dios y Dios está honrando a Elías. Ahora, hay algo más. Me llama la atención que no solamente se precisa una convicción. Necesitamos tener convicciones. Pero también se precisa una confianza. Respóndeme, Jehová. Le dice Elías a Dios, respóndeme, Jehová, respóndeme. Es Abraham Lincoln el que dijo, he sido conducido muchas veces a mis rodillas cuando hay situaciones adversas y difíciles y que no sabemos para dónde ganar. Déjeme decirle que lo que tenemos que hacer es dejarnos conducir a nuestras rodillas. ¿Qué quiere decir? A buscar a Dios de todo corazón. Aquí tenemos a un Elías que está orando. Un Elías que está orando con conocimiento. ¿Por qué? Porque dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel. Yo quiero decirle que complace más a Dios quien más confía en Él. Es el tiempo de confiar en Dios, de poner nuestra confianza en Dios. Pero me llama la atención que ora con decisión. Le dice, respóndeme, Jehová, respóndeme. No me dejes aquí, tú me llamaste, soy tu siervo. Yo recuerdo que alguna vez Lutero le oraba así a Dios y le decía, Dios, es tu obra, no es mi obra. Entonces responde Dios, no es mi obra, es tu obra y es menester que respondas. Déjeme decirle que ora con un propósito. ¿Qué es lo que está buscando? Está buscando que conozca este pueblo, que conozca que Jehová es el verdadero Dios. Déjeme decirle que es muy fácil perder el propósito. Es muy fácil que la iglesia viva para la iglesia. Es muy fácil que nosotros pensemos en que Dios es el que nos tiene que resolver nuestro problema y que nosotros somos los importantes en relación de Dios. Déjeme decirle que lo que hacemos en esta iglesia debe de conservar, mantener, sostener, tener un propósito. Y el propósito es que la gente conozca, sea de aquí o sea del Estado de México o sea de otras partes. Pero somos llamados, la salvación es un llamado a servir. No es un llamado a oír, no es un llamado simplemente a tener una respuesta de Dios. Sí, Elías está buscando una respuesta, pero no para quedar bien él delante de los sacerdotes de Baal, sino para que el pueblo conozca. Usted tiene que ser un instrumento de Dios y dejarse usar para que el pueblo conozca, para que la gente conozca. Para eso murió Cristo. Es más, la Biblia dice que Cristo vino a buscar y a salvar, ¿qué? Ahí hay un propósito, lo que se había perdido. Y si a nosotros nos ha salvado es para que nosotros busquemos, ¿qué? Lo que se ha perdido. Sí, ahora recuerde, Dios está a una oración de distancia. Entonces hay que ponerle sintonía a la relación con Dios. Y la última cosa, la respuesta de Dios es grandiosa.
grandiosa. Y hay dos cosas que me llaman la atención. En primer lugar, por su acción poderosa. Dice que cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. ¿Qué había hecho Elías? Había juntado unas piedras. ¿Cuántas piedras? 12, conforme a las tribus de Israel. Había hecho una gran zanja alrededor. Había conseguido agua y la había llenado esa zanja con agua. Había puesto seguramente leña y había destazado a un buey en pedazos, lo había puesto sobre aquellas piedras y estaba en espera de que Dios respondiese. Y déjeme decirle que cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Me llama la atención que Baal es conocido como el dios del fuego. Entonces me llama la atención que Jehová al tal Baal le da una sopa de su propio chocolate. ¿Por qué? Porque va a responder con fuego. ¿Me explico? Y consume el holocausto. El fuego consume las piedras, consume la leña, consume el agua que había sido puesta en torno al holocausto. Consume el sacrificio. Quiero que note una cosa, ¿dónde cae el fuego de Jehová? El fuego de Jehová va a caer solo en un altar que ha sido dedicado en el nombre de Jehová. No espere que si su altar, que si su holocausto no es completamente de Dios, el fuego de Dios caiga y lo use y lo consuma a usted en su servicio. Recuerde, el fuego de Dios solamente va a caer en el altar que ha sido levantado, dedicado en el nombre de Jehová. Ahora, el agua, 12 cántaros no son ninguna dificultad para el fuego de Dios. Y simplemente, ¿qué es lo que hace? Lame el agua de una manera completa. El fuego de Dios va a hacerlo con el polvo, con las piedras. Eso quiere decir que el fuego de Dios puede lamer el polvo de nuestro pecado y consumir las piedras simplemente que pudieran haber en nuestro corazón. Yo quiero decirle que la respuesta de Dios es grandiosa, grandiosa por su acción, pero también grandiosa por su alcance, es decir, por su alcance poderoso. Fíjese lo que la gente va a decir. Y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. El otro día escuché a alguien decir que la Biblia dice que el diablo es nuestro adversario. Y ese predicador decía, sí, la Biblia dice que el diablo es nuestro adversario, pero el diablo más bien debe de saber que nosotros somos los adversarios del diablo. Y luego ese predicador decía, hay gente que le tiene miedo al diablo, ¿sí? Y le tiene miedo a la oscuridad y le tiene miedo al oculto, cuando en realidad el diablo y los demonios debieran de tenernos miedo a nosotros y temblar ante la presencia de un siervo, de un cristiano revestido de santidad y de poder. Yo creo que esa es una aplicación bien práctica de que sencillamente nosotros somos los adversarios del diablo y no el diablo es el adversario nuestro. Déjeme decirle que Jesús tiene poder sobre los adversarios, sobre el diablo, sobre la muerte, sobre la muerte. Me llama la atención lo que Agustín dice en relación de la resurrección de Lázaro. Me llama la atención que es Agustín el que dice que Jesús tiene que clamar y especificar cuando está frente a la tumba de Lázaro y decir, Lázaro, Lázaro, ven fuera. Porque si no hubiera dicho Lázaro, simplemente todos los muertos hubieran venido al encuentro de su voz. ¿Por qué? Porque Jesús tiene poder sobre sus adversarios, como es el diablo, como es la muerte misma, pero también como lo es Baal, un Baal mudo que simplemente Elías se burla porque les dice, pues yo creo anda de vacaciones
o simplemente está dormido porque no hay respuesta para ustedes de parte de Él. ¿Qué hacían los sacerdotes? Se sajaban con cuchillos sus carnes, simplemente buscando impresionar la respuesta de su Dios, de un Dios mudo que no responde. Pero ¿qué sucede en el Carmelo? Ante la respuesta de Dios, ¿qué va a pasar? La gente va a responder, es decir, va a gritar: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Yo quiero decirle que el fuego del cielo apunta, es un índice que está apuntando al Dios del cielo. Yo no sé cuál sea la respuesta que usted necesita. Lo que sí sé es que Dios históricamente le respondió a Elías, consumiendo un gran holocausto. Pero prácticamente Dios tiene la respuesta en nuestros días, que nuestra situación, que nuestra condición necesita. Yo quiero animarle para que usted haga suya la respuesta de Dios. Tenemos que reconocer tres cosas: que la respuesta de Dios es necesaria, la respuesta de Dios es precisa, pero también la respuesta de Dios es grandiosa. Grandiosa en su acción, pero también grandiosa en su alcance. O sea, Dios tiene la respuesta que nuestra condición, que nuestra necesidad, que nuestra situación está necesitando. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar, 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 confiar en Dios. Y decirle a Dios: Dios, respóndeme, 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 Señor. Y tenga la seguridad que si usted de todo corazón confía en ese Dios, como obviamente Elías está confiando en su Dios, quiero decirle que Dios le va a dar la respuesta en la forma precisa, en el momento preciso, en su situación precisa. Porque Dios no le va a dejar colgado de la brocha. Dios simplemente todo lo que empieza, todo lo termina. Y Dios sabe que somos nosotros sus hijos. Pero tenemos que confiar y tenemos que depender de un Dios que no está sordo y que no está mudo. Un Dios que está vivo y que simplemente desea bendecirnos y ayudarnos. Dios oirá desde los cielos y América verá. ¿Verdad que es de gran bendición, de gran satisfacción saber que tenemos un Dios poderoso, un Dios que si hacemos lo correcto, si lo seguimos y obedecemos con fe, con esa confianza, Él nos demuestra su poder a través de milagros? Milagros como ver, escuchar, tener salud, tener trabajo. Pero también, si no los tenemos, no quiere decir que no estemos en el lugar de Dios, sino que tenemos la oportunidad de pedirle en oración, así como en este pasaje, de confiar en que Dios nos va a dar la respuesta y que nos la va a dar en el tiempo que es más correcta para nosotros. Yo te invito, que si no sabes cómo hacerlo, nos visitas este próximo domingo a las 9, a las 10, 15 o a la 1 de la tarde, aquí en Zarco 50, en la Colonia Guerrero. ¿O qué otra forma hay? Hablándonos por teléfono, y nos puedes marcar al 5705-1588 o al 5566-9163. También nos puedes contactar por medio de la 1440, que es Quiéreme, al 1035-0043. Y vamos a un corte comercial muy breve, no le cambies, estás en tu programa Creyendo lo Imposible.